Saludos y bienvenidos a la clase de hoy. Estaremos hablando sobre la entrevista semiestructurada, así que espero que les guste mucho esta información y sobre todo que les saquen provecho. Éxito. Los objetivos de esta presentación son los siguientes. Luego de ver y escuchar la presentación sobre la entrevista semiestructurada, el estudiante definirá qué es una entrevista semiestructurada, identificará las características principales de una entrevista semiestructurada, enumerará con seguridad las fases de una entrevista semiestructurada y organizará lógicamente 5 preguntas de una entrevista semiestructurada basadas en una situación hipotética. ¿Qué es una entrevista semiestructurada? Pues es una técnica de investigación de tipo cualitativo. Es una conversación guiada con preguntas abiertas. Recuerden que las preguntas abiertas son aquellas que no se contestan con sí o con no, se contestan con argumentos, con oraciones, que ofrece flexibilidad al entrevistador. ¿Por qué ofrece flexibilidad? Porque esta entrevista no es como una camisa de fuerza, sino que él puede cambiar el orden de las preguntas o quizás añadir algunas preguntas o eliminar otras. También permite explorar un tema a profundidad. Veamos las características principales. Se emplea en todas las ciencias sociales, carece de una duración establecida, el investigador guía la conversación, es una técnica mediante la cual se alcanza un alto grado de profundidad, existe un margen amplio de libertad para formular preguntas, abarca varios tipos de preguntas, generales o específicas. Las preguntas pueden formularse de una sola vez o en varias sesiones. El entrevistador debe estar muy preparado. Se utiliza un guión con una lista de preguntas base. Pueden saltarse preguntas o preguntar otras que no están en la lista. Veamos ahora las consideraciones para aplicar la entrevista semiestructurada. La primera fase es la preliminar. En esta fase, el investigador tiene que prepararse bien y hacer una revisión de literatura sobre el tema que va a tratar. Además de conocer sobre el tema, tiene que conocer bien o bastante bien la cultura de la persona a quien va a entrevistar, sobre todo para evitar que se sienta incómodo durante la entrevista o que vayan a hacerle alguna pregunta con la que la persona pues se sienta ofendida. Es interesante también que debe tener algunos recursos adicionales para ayudar a la persona a recordar los sucesos, quizás algunos cortes de periódicos o minutas o mapas, gráficas, fotografías, videos, un montón de opciones. Después de esto, entonces tiene que redactar las preguntas guías, a las que también se le llama el protocolo. Cada pregunta debe estar directamente relacionada con el objetivo de la investigación. Programar la entrevista, buscar dónde se va a hacer, que sea un lugar seguro, cómodo, privado, tranquilo, donde la persona se sienta bien. Preparar los recursos adicionales y sobre todo seleccionar el medio para grabar la sesión, ya sea una cámara de video, un celular, una grabadora u otro medio. Hacer pruebas piloto es como hacer unas prácticas de la entrevista. Uno puede practicar la entrevista con una persona y al final de la entrevista se le puede preguntar a esta persona, ¿se entendieron las preguntas? ¿Despertaron su interés? ¿Fomentaron que hablara con libertad? La fase es la fase de desarrollo. Aquí se establece el propósito de la entrevista. Se le debe dar una cálida bienvenida e indicar el objetivo de la investigación. Por cierto, se recomienda que antes de iniciar la entrevista se hablen unos minutos sobre un tema en general para romper el hielo, ¿verdad? Le puede hablar uno a la persona sobre de dónde uno viene, el lugar donde vive o hasta del clima, para que la persona pues se vaya sintiendo cómoda. Expresar agradecimiento por la participación, firmar un documento de consentimiento si es que no se ha hecho antes, asegurarse de que el participante conoce sus derechos, garantizar la confidencialidad, anonimato y comodidad del entrevistado. Ya cuando estamos de frente a la persona, pues hay que establecer una atmósfera agradable, natural, cordial, relajada, donde el entrevistado se sienta el protagonista. En ese momento, pues entonces prendemos la cámara, la grabadora u otro equipo cuando empecemos a hacer la primera pregunta. Las preguntas que se deben hacer al principio, pues deben ser generales. Estas preguntas siempre son abiertas y deben guiar al participante a contar sus experiencias. Se pueden usar fotos, cortes de periódicos, videos y otros materiales para ayudar al participante a recordar un evento.
Luego, cuando se ha ganado cierto grado de confianza, pues las preguntas pueden ser más concretas, específicas o directas. Ojo, hay que leer el lenguaje corporal de las personas, estar pendiente y prestar atención a sus expresiones faciales, al tono de voz, para determinar si él quiere continuar o prefiere pasar a otra pregunta porque ya no quiere seguir hablando sobre el tema. Siempre es bueno preguntar, ¿algo más? En fase finales se están haciendo entonces las últimas preguntas de la entrevista. Esas preguntas deben ser de un tono más ligero. Es bien importante preguntarle al participante si quiere añadir algo más y darle espacio para que ofrezca sus pensamientos finales. Como cierre, se discuten los puntos más importantes de la entrevista, se verifica con el entrevistado algunos puntos para estar seguros de que se entendió lo que él quiso decir, agradecer nuevamente su participación en el estudio y mostrar disponibilidad para aclarar cualquier duda. Después de eso, entonces, el entrevistador transcribe la entrevista. Transcribir es pasar las anotaciones que hizo, si fue a mano, o el video, o las grabaciones, a un formato escrito en computadora para que estén de forma clara y precisa. Luego se analizan los datos. Para esto es necesario escoger un método o un programa de computadoras que ayude en la búsqueda de patrones o temas. Y el informe final puede incluir tablas, gráficas y citas directas del entrevistado. Vamos a ver ahora un ejemplo práctico. Imagínense que un investigador está haciendo un estudio sobre el uso de la tecnología o de las tecnologías de información y comunicación entre la población de adultos mayores. Pues aquí hay 5 preguntas. Y uno tiene que pensar cuál de ellas haré primero. Pues mire, como estuvimos viendo anteriormente, se supone que uno vaya rompiendo el hielo. Así que la pregunta número 1 debería ser esa que está ahí, la que dice número 1. ¿Prefiere que lo llame Ignacio o por su apodo Nacho? A ella estamos tratando de crear, pues, ciertos rapport con nuestro entrevistado y hacerlo sentir en confianza. Como pregunta número 2, podría ser la siguiente. ¿Qué tecnologías utiliza para comunicarse con su familia? Ahí vamos ya entrando un poquito más al tema. Estamos ya hablando de las tecnologías de comunicación. Pregunta número 3 podría ser, ¿cómo aprendió a usar la computadora? Ahí escuchamos bien los detalles. La pregunta 4, ¿por qué se le hace más difícil usar el celular que la computadora? Esta pregunta es lógica porque ya que nos dijo que sabía usar la computadora, pues entonces seguimos. Quizás en aquel momento nos dijo que no sabía usar bien el celular, pues entonces nos vamos por ahí porque es más difícil. Y como pregunta quinta, sería la siguiente: si no puede hacer funcionar cierta tecnología, ¿cómo se siente? Esta pregunta es un poquito más profunda porque ya estamos preguntándole sobre sus actitudes y sentimientos cuando no puede utilizar pues alguna tecnología o se le tranca el bolo, como decimos en Puerto Rico. ¿Qué otras consideraciones se deben tener al momento de hacer una entrevista semiestructurada? Pues buscar un espacio neutral, hacer preguntas claras, comprensibles, de forma directa pero no amenazante, escuchar atentamente al entrevistado y aclarar sus dudas, saber cuándo no interrumpir, guiar al entrevistado para tomar la ruta adecuada. Esto es importante. A veces los entrevistados pueden irse por la tangente o empezar a hablar de otros temas, y si uno no quiere que la entrevista se extienda demasiado, o uno quiere mantenerse en el tema y en el objetivo que uno tiene, pues entonces el entrevistador con mucho tacto tiene que enderezar el paso, ¿verdad? Tiene que volver a tratar de lograr que el entrevistado hable sobre el tema en particular, porque ese es su objetivo. Juzgar cuando es necesario hacer preguntas adicionales, ser espontáneo, no sobrecargar al entrevistado, escuchar más, hablar menos y evitar direccionar las respuestas. Otras recomendaciones son las siguientes. El investigador debe estar enfocado en que el participante hable sobre sus sentimientos y pensamientos. Las preguntas deben seguir un orden lógico de modo que fluyan de forma natural. Las preguntas controversiales, sensitivas o que puedan hacer sentir vergüenza al entrevistado deben evitarse al principio, porque no queremos cohibirlo. El entrevistador debe estar preparado para ayudar al entrevistado si se queda en blanco. No extenderse demasiado, pero tampoco aparecer apurado.
Mirar al entrevistado, no estar inmerso en el documento con las preguntas. Uno se supone que domine las preguntas. Para animar al entrevistado a hablar, se pueden usar ciertas expresiones como de verdad, cuénteme más, ¿qué ocurrió después? ¿Qué usted hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo se sintió? Hay una regla profesional que dice que uno debe tratar a todo el mundo de usted hasta que le den permiso de decirle tú. Evitar cruzar los brazos o mirar por otro lado, más bien sonreír y hablar y hacer contacto visual apropiado. Si el entrevistado se emociona por el tema que se está tocando, no ignorarlo, reconocer su sentimiento, hablarle y darle tiempo para recuperarse. En conclusión, la entrevista semiestructurada es ideal para conocer el porqué de las cosas y discutir temas a profundidad. Es vital que el entrevistador esté bien preparado. El entrevistador tiene que desarrollar y usar una guía con preguntas guías sobre los temas que necesita cubrir en la conversación. La entrevista permite a los informantes expresar sus puntos de vista en sus propios términos. Las preguntas se preparan con anticipación. Sin embargo, el investigador no tiene que seguir un orden específico y puede saltar algunas preguntas y aprovechar cualquier momento para hacer preguntas nuevas. Este tipo de entrevista puede proveer información cualitativa de calidad y confiable. En resumen, la entrevista semiestructurada, según Fiona Phelan, es una conversación en la cual el investigador sabe lo que quiere y para eso tiene una serie de preguntas y una idea general de los temas que cubrirá, pero la conversación es libre, puede variar y está sujeta a cambios dependiendo de la persona entrevistada. Aquí pueden ver la lista de referencias que utilicé para hacer la presentación. Espero que haya sido de su agrado y que hayan aprendido mucho. Hasta la próxima.